Hugo Sánchez Historia, el mexicano que le enseñó a Europa cómo se juega al fútbol. Hugo Sánchez saltó hacia el cielo de Madrid con una elasticidad sobrenatural. Su cuerpo giró en el aire como suspendido por hilos invisibles y conectó aquella chilena perfecta que dejó mudo el Santiago Bernabéu. No era solo un gol, era la firma de un artista que acababa de pintar su obra maestra. Los españoles, acostumbrados a menospreciar el talento latinoamericano, quedaron paralizados ante la evidencia irrefutable de que un mexicano estaba revolucionando su sacrosanto fútbol. El delantero nacido en Ciudad de México no celebró con modestia. Se dirigió hacia la grada con el dedo índice levantado, recordándoles a todos quién mandaba ahora en la Liga Española. La trayectoria de Sánchez hasta ese momento había sido un constante desafío contra los estereotipos y prejuicios. Desde Pumas UNAM, donde demostró ser mucho más que una promesa local, hasta su complicado paso por el Atlético de Madrid, donde las lesiones y la desconfianza amenazaron con truncar su carrera europea. Pero Ugol, como le apodaban en México, nunca fue un hombre que se rindiera ante la adversidad. Su padre, futbolista frustrado convertido en dentista, le había inculcado una mentalidad de acero forjada en las polvorientas canchas del barrio de Coyoacán. La sala de juntas del Real Madrid estaba inusualmente silenciosa aquel día. Alfredo Di Stéfano, entonces asesor del presidente, había insistido en fichar al mexicano contra la opinión de casi todos los directivos. Para ellos, traer a un delantero de México era comparable a buscar esquiadores en el Caribe. La cultura futbolística europea se sustentaba en la creencia casi religiosa de su superioridad técnica y táctica. El propio Hugo lo había sentido desde su llegada. Las miradas escépticas, los comentarios condescendientes, las oportunidades siempre más limitadas que para sus compañeros europeos. Los entrenamientos se convirtieron en su campo de batalla personal. Llegaba antes que nadie y se marchaba después que todos. Perfeccionó su técnica de remate, su famosa volea de espaldas a la portería, hasta convertirla en una jugada casi indefendible. Los defensas del Madrid, inicialmente reticentes a reconocer su calidad, comenzaron a evitar enfrentarse a él en las prácticas. Su intensidad competitiva resultaba agotadora incluso para un vestuario acostumbrado a la presión. La relación con la prensa española tampoco fue sencilla. Los periodistas madrileños, incapaces de pronunciar correctamente su apellido, parecían ofendidos por su personalidad extrovertida y su negativa a conformarse con un papel secundario. Hugo respondía con goles y celebraciones cada vez más histriónicas. Su famoso salto mortal tras marcar se convirtió en el símbolo de un jugador que no pedía permiso para brillar. El vestuario del Bernabéu pronto se dividió entre quienes admiraban su ética de trabajo implacable y quienes desconfiaban de su personalidad latina. El capitán del equipo, visiblemente molesto tras un entrenamiento particularmente intenso, le espetó frente a todos: «Esto es el Madrid, no el Azteca. Aprende tu lugar». La respuesta de Hugo fue demoledora en su sencillez: «Mi lugar está en la historia de este club y planeo quedarme allí mucho tiempo». Las estadísticas comenzaron a hablar por él. Temporada tras temporada, sus números se volvieron imbatibles. Durante 5 años consecutivos conquistó el Pichichi como máximo goleador de la Liga Española. La afición del Madrid, exigente como pocas en el mundo, sucumbió ante la evidencia del gol. Poco importaban ya su acento, su origen o sus excentricidades. El Pentapichichi, como empezaron a llamarle, había conquistado Europa a base de talento, determinación y una ambición que asustaba incluso a sus propios compañeros. En las calles de Ciudad de México, los niños ya no soñaban solo con jugar en el Estadio Azteca. Ahora imaginaban chilenas imposibles en el Santiago Bernabéu. Hugo había abierto una puerta que muchos creían cerrada para siempre. No era solo un futbolista, se había convertido en un símbolo de que el talento latinoamericano podía no solo competir en Europa, sino dominarla. El vestuario del Real Madrid hervía de tensión tras la derrota en el Clásico contra el Barcelona.
Los jugadores intercambiaban miradas cargadas de reproche mientras el entrenador analizaba los errores tácticos con frialdad profesional. Hugo permanecía sentado en su rincón, con la mirada fija en sus botas. No había conseguido marcar, y para un depredador del área como él, la sequía goleadora era el peor de los castigos. El entrenador Leo Beenhakker se acercó discretamente, mientras el resto del equipo se duchaba. Sus palabras, pronunciadas en un español con fuerte acento holandés, resonaron en la mente del mexicano durante días. No era una crítica a su juego, sino un desafío mucho más profundo. El técnico había percibido cómo el equipo se había vuelto dependiente de los goles de Sánchez, cómo jugaban para él en lugar de con él. Era hora de que Hugo trascendiera, de que pasara de ser simplemente un goleador extraordinario a convertirse en la piedra angular de un equipo legendario. La respuesta del mexicano llegó en el siguiente partido de liga. No solo marcó un hat-trick perfecto, gol con la derecha, con la izquierda y de cabeza, sino que asistió a sus compañeros en 2 ocasiones más. Su juego se expandió más allá del área, bajando a recibir, organizando contraataques, presionando la salida del balón. Rival. La prensa madrileña, siempre exigente, acuñó un nuevo término, Hugonazo, para describir aquellos disparos imposibles que solo él parecía capaz de ejecutar. El Santiago Bernabéu, templo del madridismo, comenzó a corear un cántico que nunca antes había dedicado a un jugador no europeo. México, México. Para un futbolista que había crecido escuchando que los latinoamericanos carecían de la disciplina táctica necesaria para triunfar en Europa, aquella aceptación incondicional era la victoria más dulce. Sin embargo, Hugo seguía sintiendo que algo faltaba en su carrera, el reconocimiento internacional que solo podía otorgar la Copa de Europa. Las noches europeas en el Bernabéu tenían una magia especial. Los focos parecían brillar con más intensidad, el césped lucía de un verde imposible, y los aficionados, normalmente exigentes y críticos, se transformaban en un muro de apoyo incondicional. Ante este escenario, Hugo desplegaba su mejor versión. Sus movimientos en el área pequeña desafiaban las leyes de la física. Defensas que habían construido reputaciones basadas en su fiereza parecían niños desorientados ante los cambios de ritmo y la astucia del mexicano. El Bayern Múnich visitaba Madrid en las semifinales de la Copa de Europa. El partido de ida en Alemania había terminado con empate a 1, con gol de Hugo tras una jugada individual extraordinaria. El vestuario alemán había preparado una estrategia específica para neutralizar al mexicano. 2 defensores se turnarían para marcarlo, con instrucciones de no dejarlo girar bajo ningún concepto. La experiencia les había enseñado que cuando Sánchez conseguía orientarse hacia la portería, el gol era casi inevitable. El ambiente en el estadio era eléctrico. Más de 90,000 gargantas coreaban el nombre de Hugo cuando los equipos saltaron al terreno de juego. El mexicano, habitualmente expansivo en sus gestos, mostraba una concentración absoluta. Sus compañeros lo notaron inmediatamente. Esta noche, Sánchez jugaba por algo más que la clasificación. Estaba defendiendo la legitimidad de todo un continente futbolístico. El partido fue una batalla táctica sin concesiones. Los alemanes ejecutaban su plan a la perfección, ahogando cualquier intento de juego combinativo del Madrid. Hugo apenas tocaba el balón, constantemente rodeado por la defensa bávara. El tiempo corría y el nerviosismo comenzaba a apoderarse de la grada madridista. Faltaban 15 minutos y el marcador continuaba inamovible. Fue entonces cuando sucedió. Un balón aparentemente inofensivo cayó en los dominios de Michel en la banda derecha. El mediocampista madrileño levantó la mirada y vio algo que los defensas alemanes no pudieron anticipar. Hugo había iniciado un desmarque hacia el primer palo, pero súbitamente cambió de dirección hacia el punto de penalti. El centro llegó, preciso, y lo que siguió quedó grabado en la memoria colectiva del madridismo.
Sánchez, de espaldas a la portería y con dos defensas encima, controló el balón con el pecho, lo dejó caer y antes de que tocara el suelo, conectó una volea imposible que se coló por la escuadra. El Santiago Bernabéu explotó en un rugido que pareció sacudir los cimientos del estadio. Los defensas alemanes se miraron atónitos, incapaces de comprender cómo habían sido derrotados por una jugada que desafiaba toda lógica futbolística. Aquel gol contra el Bayern Múnich catapultó a Hugo Sánchez a una dimensión reservada para las auténticas leyendas del Real Madrid. La final de la Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest, ganada por 2-0 con un gol suyo, completó un ciclo que pocos futbolistas latinoamericanos habían logrado antes: conquistar Europa desde la trinchera más exigente del fútbol mundial. El niño que había comenzado pateando balones en las calles de Ciudad de México, ahora levantaba el trofeo más prestigioso del fútbol de clubes ante la mirada orgullosa de millones de mexicanos que seguían el partido por televisión. Las estadísticas finales de su paso por el Real Madrid resultan casi inverosímiles incluso décadas después. 208 goles en 282 partidos oficiales, 5 pichichis consecutivos, 4 ligas, una Copa de Europa y un legado de jugadas imposibles, que los aficionados más veteranos siguen relatando con admiración reverencial. Sin embargo, las cifras no cuentan la historia completa de cómo un futbolista mexicano cambió para siempre la percepción que Europa tenía del talento latinoamericano. El último partido de Hugo con la camiseta blanca fue una auténtica ceremonia de despedida. El Santiago Bernabéu, habitualmente crítico incluso con sus mayores ídolos, le rindió un homenaje sin precedentes. Pancartas en español y en náhuatl decoraban las gradas. «Gracias por enseñarnos a volar», rezaba una de ellas, en clara referencia a sus acrobáticas celebraciones. El mexicano, siempre histriónico, no decepcionó. Marcó 2 goles y ejecutó el más perfecto de sus saltos, mortales, desafiando la gravedad una última vez ante su público. La transición de jugador a entrenador resultó más complicada de lo que muchos esperaban. La misma intensidad competitiva que lo había convertido en un delantero letal chocaba ahora con las complejidades tácticas y psicológicas del banquillo. Sus primeras experiencias como técnico estuvieron marcadas por resultados irregulares y enfrentamientos con directivos y jugadores. El carácter que había sido su fortaleza como futbolista parecía convertirse en su mayor debilidad como entrenador. La selección mexicana lo recibió como la gran esperanza para el Mundial de 2006. La prensa lo aclamó como el hombre destinado a llevar a México más allá de los octavos de final, aquella barrera que parecía infranqueable para el Tri. Sin embargo, el proyecto terminó en decepción. Hugo descubrió que motivar a futbolistas profesionales requería habilidades diferentes a las que lo habían convertido en leyenda dentro del campo. Los años siguientes lo vieron alejarse progresivamente de los banquillos. Su voz, sin embargo, siguió siendo influyente como comentarista deportivo. Sus análisis, frecuentemente polémicos y sin concesiones diplomáticas, dividían opiniones pero nunca dejaban indiferente. Para muchos jóvenes aficionados que no lo vieron jugar, Hugo mediático eclipsó en ocasiones al extraordinario futbolista que había sido. La imagen de Sánchez regresando al Santiago Bernabéu como invitado de honor en el 75 aniversario del Club Blanco recuperó momentáneamente al Hugo futbolista. Vestido con impecable elegancia, el mexicano recibió una ovación ensordecedora cuando fue presentado junto a otras leyendas madridistas. Entre gigantes del fútbol europeo como Di Stéfano, Puskás y Gento, aquel delantero mexicano no solo no desentonaba, sino que representaba una época dorada que los aficionados recordaban con nostalgia. En las academias de fútbol de Ciudad de México, los entrenadores siguen utilizando videos de Hugo para mostrar a los niños la perfección técnica en el remate. Sus chilenas imposibles, sus voleas acrobáticas y aquella capacidad única para orientar su cuerpo en el aire desafiando la gravedad continúan siendo estudiadas por nuevas generaciones de futbolistas. El legado técnico del Pentapichichi trasciende épocas y estilos de juego.
La última aparición pública de Hugo en el Bernabéu coincidió con el fichaje del primer mexicano post-Sánchez, que logró vestir la camiseta blanca. El veterano exdelantero no pudo contener la emoción cuando la afición coreó su nombre una vez más. Con la voz entrecortada, confesó a los micrófonos: "Cuando llegué aquí, me dijeron que los mexicanos no estábamos hechos para el fútbol europeo. Hoy, cualquier niño de mi país sabe que puede soñar con jugar en los mejores equipos del mundo". El verdadero legado de Hugo Sánchez va mucho más allá de sus goles acrobáticos, sus títulos o sus polémicas. Su mayor contribución fue romper una barrera psicológica que limitaba las aspiraciones de generaciones de futbolistas latinoamericanos. Antes de él, jugar en Europa era una posibilidad remota. Después de su paso por el Real Madrid, se convirtió en una meta alcanzable. La historia del fútbol mexicano quedará para siempre dividida en dos épocas, antes y después de Hugo Sánchez. El hombre que no solo conquistó Europa, sino que le enseñó que el talento no tiene nacionalidad ni precisa de pasaporte europeo para alcanzar la excelencia. El mexicano que le enseñó a Europa cómo se juega al fútbol.